Buenas tardes. ¿Listos para el Super Bowl? Qué bueno que es hasta las 5, si no, no tendríamos a nadie acá. Hubiésemos tenido que cancelar el culto para ver el Super Bowl. Aquí lo vemos en lugar de la predicación. Qué gusto estar con ustedes otra vez, qué gusto ver a varios de ustedes una vez más. Me da mucho gusto y para poder comenzar hoy tengo que explicar lo que hemos venido haciendo y así seguir comprendiendo todo el proceso que hemos venido dando. En el capítulo anterior, para los que vieron el capítulo anterior, estuvimos hablando sobre la iglesia de autoanálisis. Ese es el concepto que tiene que quedar en nuestra cabeza, ¿ok? El Dorado, iglesia de autoanálisis. Eso no se nos puede olvidar nunca, ¿ok? Somos el Dorado, repito, iglesia de autoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente tenemos que estar viendo cómo estamos comportándonos, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, qué estamos mostrando y siempre estar analizando, retroalimentando para poder ir mejorando constantemente, ¿ok? El momento en el que digamos, así es lo mejor, tenemos la verdad absoluta, nada va a cambiar, ese día estamos en serios problemas. Porque quiere decir que no podemos seguir viendo nuestro desarrollo histórico, nuestro desarrollo como iglesia, no podemos seguir contextualizándonos y entonces no vamos a poder seguir avanzando. Por eso el Dorado es una iglesia de autoanálisis. Siempre podemos autoanalizarnos, debemos de autoanalizarnos siempre. ¿Estamos de acuerdo? Eso vimos. En el último capítulo de esa serie, estudiamos sobre las iglesias religiosas. Las iglesias religiosas generalmente son una consecuencia de iglesias que en el capítulo anterior vimos que son, antes de religiosas, desfasadas. Hermana, si hace bien sentarse al frente todos los domingos. Generalmente una iglesia religiosa es una consecuencia de una iglesia desfasada. O sea que contextualmente no está en el tiempo ni en el momento ni diciendo lo que tendría que decir, sino que está respondiendo y haciendo preguntas de hace 3500 años, está hablando de los dinosaurios y esas cosas, y entonces ya no son preguntas y por supuesto menos respuestas que tengan que ver con ahora. Pero en toda esa conclusión dijimos que a pesar de que podríamos cambiar toda la forma, hay algo que no se puede cambiar nunca. Eso era la esencia del evangelio. La iglesia está llamada a presentar siempre el evangelio, el verdadero evangelio. ¿En qué forma? En la forma en la que mejor convenga, según uno tenga que mostrarla. Pero el evangelio, esa esencia siempre se tiene que mostrar cabalmente. Esa no se puede cambiar para nada. Y eso no lo vamos a hacer nunca. Por eso, para dar introducción a esta segunda serie de sermones, quisiera recordar ese evangelio, ¿ok? Tenemos que recordar ese evangelio y la fórmula más primitiva y la fórmula más sencilla, la cual no podemos olvidar nunca, es la siguiente. ¿Tienen sus boletines? Yo también. Y está subrayado. Esa es la fórmula más cabal del evangelio, más resumida y verdadera. Sobre esa se desarrolla toda. Dice en el orden del culto: somos pecadores. Cristo murió por nosotros y resucitó. Y por eso le adoramos. Mis queridos hermanos, hoy quisiera hacerles una pregunta, esas existenciales, ya saben, de las que se hace, de las preguntas domingueras. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vienen a la iglesia? La idea esencial de todo este culto tiene un proceso que es pedagógico y es un proceso que además siempre está recordando el evangelio. Ese proceso es el por qué estamos aquí, es porque somos pecadores. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? ¿Todos nivel 10? ¿Sí? Los jóvenes ya están nivel 11 porque vienen de sábado y viernes de fin de semana.
sea, un poquito peor, pero no hay problema, todos somos pecadores. Ese es el primer punto, y de eso no nos podemos sacar. ¿Estamos de acuerdo? Somos pecadores, y siempre tenemos que recordar que lo somos. Pero entonces viene la siguiente parte de esa fórmula resumida. Pero Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo murió por nosotros? Estamos bien. Estamos recordando el proceso. Y entonces esto empieza a tener sentido. Yo vengo acá porque soy pecador, pero también vengo a recordar que Cristo murió por mí. Pero entonces yo veo esa cruz y esa cruz ya no está más con un ser ahí adentro y crucificado, sino que esa cruz está vacía. Es más, les voy a dar el dato de una vez, el sabías qué del domingo. Esa mesa que ponen ahí, que uno a veces no le encuentra ningún sentido, dicen, ¿por qué esa mesa está ahí de verdad? Y solo cuando hay Santa Cena uno le encuentra sentido, ¿no? Porque si no, ¿dónde pone uno las cosas? Pero no, esa mesa tiene un significado, es la mesa de la propiciación, donde antes se sacrificaban los corderitos, los becerritos, los pollos, las vacas, todo lo que ustedes quisieran sacrificar, se sacrificaba ahí. Pero esa mesa en el momento litúrgico, o sea, en el culto, debe de estar vacía, no debe tener nada encima. Que se me olvidó mi celular, mi Biblia ahí encima, nada, no debe tener nada. Porque lo que eso significa es que ya Cristo murió una vez y no es necesario volver a hacer ningún sacrificio. Pero además significa el siguiente punto que dice, y resucitó. Por eso eso está vacío, porque no murió como los demás, sino que resucitó. Por eso la cruz está vacía, porque no murió como los demás, sino que resucitó. ¿Ve? Y entonces llega Pablo y dice, porque si Cristo murió por nosotros y creemos que no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Cuántos creen que Jesús murió y que resucitó? Entonces la fe tiene sentido, porque si no estoy creyendo en cualquier otro tipo que murió. Pero este no, este además resucitó. Esa resurrección abre el panorama a toda la vida cristiana. Esa resurrección es lo que le da sentido a toda nuestra vida como cristianos. Esa resurrección es la que a nosotros nos da la oportunidad de estar aquí en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Por eso el cuarto punto dice, y por eso lo adoramos. Si nosotros antes de adorarlo, si nosotros antes de darle la gloria, si nosotros antes incluso de pedirle algo, ¿no? Pedirle de su espíritu, no comprendemos que somos pecadores, que Él murió por nosotros y que además resucitó, no estamos comprendiendo el evangelio. ¿Sí me explico? Si antes de darle la gloria, si antes de ponerte a orar, si antes de ponerte de rodillas, si antes de contar tu testimonio, si antes de escuchar la predicación, si antes de escuchar un consejo, exhortar a alguien, leer tu Biblia, cualquier cosa, no entendemos la esencia del evangelio, no estamos entendiendo de qué lo hacemos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, segundo bloque entonces, ahora sí. El Dorado, comunidad de servicio y fe. Apréndanse. Es más, repitamos juntos. El Dorado, comunidad de servicio y fe. Están muy flojos hoy. Al rato cuando estemos viendo los 50 yardas vamos a gritar un poquito más. A ver, otra vez más fuerte. El Dorado, comunidad de servicio y fe. Mucho mejor, mucho mejor. Nunca tenemos que olvidarnos de estas tres palabras. Hoy vamos a ver la introducción a la comunidad de servicio y fe, y a esto le quise poner como título el último sermón. Después de esto me voy, gracias por estar. No es cierto. El último sermón de Pablo. Sucede en esta pequeña historia que Pablo empezaba a predicar, ¿no? Estaba predicando el evangelio. Cada vez que Pablo iba a predicar el evangelio, siempre le recordaba a todo el mundo: eres un pecador, Cristo murió por ti y resucitó. Siempre. Entonces iba con otra persona y antes de empezar a predicarle cualquier otra cosa le decía: eres un pecador, Cristo murió por ti y resucitó. Y por eso, y entonces venían un montón de consecuencias. Empezaba toda su letanía de todas las cartas pastorales que hizo Pablo. Gracias a que Cristo murió y resucitó por ti, entonces podemos hacer
un sinfín de cosas. Quisiera que ahora pudiéramos abrir nuestra Biblia para checar 2 pequeños versículos de todo lo que leímos. No vamos a leer todo de nuevo. Hechos 20. ¿Cómo llegó un control acá? Alguien que me ayude a buscar Hechos 20, 21. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Quién? Checo. Checo lo encontró. Testificando a aquellos de Gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Checo. Punto para la casa de Checo cuando empecemos el torneo de las 4 casas. Dice Pablo, está explicándole a la gente a quien ahora está hablando, que Pablo ha tenido un servicio en todo lo que él ha estado haciendo. Y este servicio consta de este primer punto esencial. Dice que Pablo ha estado predicando el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que notar. Pablo está predicando el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Para Pablo, la fe en Jesucristo es elemental. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. La fe es lo más elemental de todo. Sin embargo, no lo es todo. Voy a repetir, la fe es elemental, pero no lo es todo. ¿Cuántos tienen fe? ¿Ya lo tienen todo? Porque ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Así que aquí podríamos tener muchos cadáveres de fe. Eso es posible. Entonces Pablo sabe esto, por supuesto que Pablo lo sabe. Y por eso ahora le voy a pedir a alguien que lea el mismo en el 20, pero ahora el 35, el versículo 35. No vale Checo otra vez porque... Sterling, ahora Sterling Jr. Todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias. Entonces Pablo acaba de cerrar un círculo del Evangelio. Un círculo que posteriormente los que están interpretando a Pablo empiezan ya como que a sistematizar, ¿no? Empiezan a sistematizar. Santiago está sistematizando algo que ya se había dicho antes. Lo que dice Pablo es que siempre que está predicando, cada vez que Pablo está predicando y está diciendo algo, y quizá ya los tenía hartos a todos, así como yo, pero Pablo lo que les está diciendo siempre y en cada momento es: y trabajando tienes que ayudar a los necesitados, tienes que ayudar a los demás. Porque primero tienes fe y la fe te mueve a trabajar para ayudar a los necesitados. Eso es en esencia el Evangelio. ¿Eres pecador? Cristo murió por ti, pero resucitó y por eso le adoramos. Rompemos esa palabra de adoración y la empezamos a desglosar en: y por eso puedes tener fe y servir al otro. Eso es adorar a Dios. ¿Estoy explicando? Eso es darle la gloria a Dios. No hay cosa que a Dios le agrade más que tú respondas a lo que Él hizo con estas 2 pequeñas cosas que van a resumir todo el quehacer del cristiano y de la iglesia: tener fe y servir. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos sirven? Ahí vamos. En eso estamos, pastor. Tranquilo. No se vaya tan rápido. Hay que darnos nuestro tiempo. En eso estamos. Eso es en resumen todo el Evangelio. Esto es en resumen todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si ya vamos cayendo en la cuenta de esto,
quiero pasar al punto 2 del boletín. El 1 ya lo tocamos sin darse cuenta. Institución moral. Esto ya lo he dicho también algunas veces. ¿Qué es una institución moral? Ustedes les ha tocado, pues que ahora ya nos cayó el SAT, ¿no? Bueno, en esto en lo que estamos, cuando tú tienes que ir a pagar impuestos o hacer cualquier otro proceso burocrático, a ti te dicen, ¿eres una persona física o moral? ¿Sí o no? Y pues todos nosotros decimos que somos personas físicas, a menos que tengas una empresa o que hayas creado alguna otra institución que no es física y entonces es moral, ¿no? Eso todo lo entendemos bien. ¿Qué es la iglesia? Es pleito teológico de 3000 años que no pienso resolver hoy. Teóricamente, la iglesia son ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes son la iglesia. Desde esa perspectiva, la iglesia es una persona física, porque son ustedes, pues ustedes están haciendo algo. No me voy a meter en ese problema. Pero desde el otro lado, que el cual también es totalmente válido, la iglesia es una institución. Sí o sí es una institución. Y estamos organizados, ahí le estamos echando ganas. Y estamos haciendo cosas, ahí le estamos echando ganas. Y entonces, como institución moral, tenemos un qué hacer también. Debemos de funcionar de alguna manera. Entonces yo siempre he tenido esa duda. ¿Qué es una institución moral? ¿Para qué sirve una institución moral? ¿Por qué tenemos que crear instituciones? Como buen tengo serios problemas con las instituciones. Muy serios problemas con las instituciones. Entonces, ustedes entiéndanme, mi corazón está siempre peleando con eso y está preguntándose eso. Y entonces, leyendo por ahí un poquito, me encuentro con Hobbes. ¿Cuántos han leído a Hobbes? El Leviatán. ¿Cuántos han leído el Leviatán? Es un buen libro. Y entonces Hobbes empieza a explicar un concepto que tiene que ver con una entidad moral sobre las entidades morales, que es el Estado. Y dice, el Estado, que es una entidad moral, es una entidad creada por varias personas físicas para potencializar el trabajo de todas las personas físicas. O sea, el Estado existe para que si yo como persona podría conseguir algo pequeño, entre muchas personas nos unimos para conseguir algo más grande. Y entonces el Estado, como ente moral, está encargado de poder velar por los derechos de todos, de entendernos, de crecer, de vivir mejor, todo mejor. Está potencializando todo porque nos estamos uniendo. Esa es como que la idea. Utópica, por supuesto. ¿Y entonces qué es la iglesia? Lo mismo. Se unen muchas iglesias físicas para crear una iglesiota moral. Y entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? El mismo que el de una persona física, pero en grandote. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. Si yo como persona física tenía la responsabilidad de ayudar a una persona que encontraba en la calle porque tenía hambre, y yo quería, y es mi responsabilidad a poder apoyarla si puedo y tengo, entonces yo puedo preparar una torta que no me deja pobre, pero estoy sacando algo de lo mío para dárselo a alguien más. Dejo una torta. Pero cuando se unen 100 personas, ¿cuántas tortas podemos dar? Ahí está el pequeño detalle matemático. No, son 100. Porque 100 equivaldría a no potencializar nada. Simplemente uno sigue equivaliendo a uno. 200, 300, 500, 1000, porque el trabajo ya se hace en otro sistema, es como que en producción, es otra cosa, estás potencializando. Si una iglesia que tiene 100 miembros termina dando 100 tortas, no está potencializando nada. Me da igual que los 100 se vayan a dar una torta cada uno, no pasa nada, no ganamos nada. Ya ven, aprendimos algo del proceso de la industria. Si nos unimos,
si resumimos el trabajo, si cada quien hace algo, si nos organizamos, no van a dar 100 tortas. Porque estamos potencializando algo. Va a dar mucho más. Esa es la idea de industrializar algo. Esa es la idea de institucionalizar algo. Por eso las instituciones también empezaron a crecer en ese proceso. Pero la iglesia muy difícilmente entiende todo el proceso que está viviendo el mundo entero. Y nos limitamos a nosotros mismos. Entonces, para ir pasando el punto 2, la institución eclesiástica tiene como fin ser una comunidad de fe y servicio. Vamos a decirlo una vez más, una comunidad de fe y servicio. Eso es lo que tenemos que ser. Sencillo. No hay de otra. No vale la pena ser solo una comunidad de servicio. Mejor soy una ONG. Mejor me convierto en una asociación civil. Pero yo no soy una asociación civil. ¿verdad? Pero solo tener fe no me sirve de nada. Mejor me voy al monte, me encierro puritanamente y hay que Dios venga algún día. Y eso no es la iglesia. La iglesia tiene que estar cumpliendo cabalmente las dos cosas para que pueda estar manteniéndose. Y Pablo, antes de irse, antes de dar el último sermón que le va a dar a esa gente, le pudo haber recordado cualquier cosa. A ver, hermanitos, por favor no se vayan a olvidar de orar. Les hubiera dicho, por favor, hermanitos, no se vayan a olvidar de leer su Biblia. Les hubiera dicho, por favor, hermanitos, no se vayan a andar peleando entre ustedes. Cualquier cosa les pudo haber recordado Pablo. Den su diezmo, por favor. Vayan al culto los domingos. Todo les pudo haber recordado Pablo en el último momento, antes de subirse al barco, despedirse porque sabía que lo iban a matar. Pero no, Pablo sabía que había algo más importante que todo eso. Pablo sabía que lo que la comunidad no debería olvidar nunca es que es una comunidad de servicio y fe. Y hoy tenemos que recordar que somos una comunidad de servicio y fe y que la mejor manera de adorar a Dios es siendo eso, comunidad de servicio y de fe. Vamos a pasar al tercer punto, que dice, el sueño de un Pablo contemporáneo. Pues es que, mis estimados, la verdad, con toda la pena, pero Pablo ya no está aquí. Yo sé que todos ustedes preferirían tener a Pablo predicando, yo lo sé. O a Pedro, o a Juan. Bueno, Pedro no les hubiera caído bien, estoy seguro. Pero Juan, ¿qué tal Juan, no? Lamentablemente ya no tenemos a Pablo, ya no tenemos a Juan, ni a Santiago, y para muchos, gracias a Dios, tampoco a Pedro. Y pues nomás nos quedaron los pastores, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Pero ni modo, nosotros somos los que estamos viviendo en el 2016. A ellos les tocó vivir en el 1. A los padres de la iglesia entre el 100 y el 200. Al uno de los mejores teólogos en el 500, en el 600. A los reformadores les tocó vivir en 1500, 1600. ¿Cuántos quisieran tener a Lutero predicando acá? A Juan Calvino. A John, no, pero tienen a Merari. Ni modo, pero a nosotros nos tocó vivir en el 2016 y ellos ya no están aquí. Eso es lo primero que quiero decirles. Ellos ya no están aquí. Y lamentablemente, y con todo el dolor de mi corazón, porque yo los aprecio también mucho, ellos no saben, ni sabían lo que estaba pasando aquí. ¿Sí? No saben. Todo lo que dijeron, lo dijeron para su tiempo, en su tiempo y en su momento. Y los mejores guardaron una misma esencia. Eran comunidad de servicio y de fe. Y todo lo demás lo dijeron totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaban hablando en tiempos totalmente diferentes. Y entonces, con la pena, yo no puedo hacer lo que Pablo hizo en el siglo I. Sería una aberración a la contextualización. Sería algo totalmente desfasado. Yo no puedo hacer lo que hizo Juan Calvino, que fue muy bueno. Ni lo que hizo Lutero. Nada, no lo podemos hacer. Tenemos que crear, inventar
hacer nuevas cosas, manteniendo y la fe. ¿Ok? Y entonces tenemos que entender el 2016 para que podamos comprender cómo está el asunto. Dice acá: si bien es cierto que Pablo no pensó en las implicaciones que su deseo tendría en la iglesia, hoy podemos contextualizar tal impacto. Una iglesia de fe y servicio en cada área de la vida. Solo como ejemplos: la ciencia, la economía, la política local, la ecología, la educación. Para ir terminando este sermón, el último sermón, cuando estábamos platicando con la comisión de liturgia, estábamos estudiando la palabra liturgia. Y la palabra liturgia es una palabra que tiene que ver con todo el concepto general. Los griegos, cuando usaban la palabra liturgia, la utilizaban no solo para asuntos cúlticos, que tenían que ir a ver al adivino y esas cosas, sino que la utilizaban, por ejemplo, para representar a la sociedad o para algún servicio a la sociedad, de tal manera que le podían llamar liturgo a una persona que, por ejemplo, competía en las Olimpiadas para representar a la sociedad. Él era el liturgo de toda la sociedad, porque él estaba sirviendo a la sociedad representándolos en algún lugar. Y eso se le podía considerar una liturgia. Si se les ocurría hacer una fiesta que tenía que ver con la sociedad, o sea, una fiesta para, no sé, recordar que habían ganado la batalla de las Termópilas, por ejemplo, que no la ganaron, entonces hacían una fiesta y a eso le llamaban liturgia, porque era algo que estaba en beneficio de la comunidad, del pueblo, era un servicio a. Pasa el tiempo y la liturgia, el concepto liturgia, se usa solo en el concepto cúltico. Cuando la iglesia empieza a crecer en los primeros 2 siglos, ese concepto solo se empieza a usar en asuntos cúlticos. Y entonces, cuando tú ibas a hacer un culto, hacías una liturgia. Y entonces muchos teólogos han tenido muchos problemas ahí porque quieren servir a la comunidad mientras hacen un culto. Vea. Y entonces creemos que servir a la comunidad es hacer el culto. Porque eso es para ustedes también, ¿no? Es un servicio para ustedes. Y está bien. No digo que esté mal. El problema es que entró en un ámbito reduccionista. Todo se cerró solo al aspecto cúltico. Pero déjame decirte que la iglesia tiene que tener una liturgia para la ecología. Porque debemos de dar un servicio en esa área. Y podríamos tener una liturgia en la política, porque podemos servir en esa área. Y podríamos tener una liturgia en la educación, porque podríamos servir en esa área. Déjame decirte que lo que mejor hizo Juan Calvino fue hacer una liturgia en la educación, porque está sirviendo en esa área. Eso era algo que por supuesto no está en la Biblia. Yo no te lo voy a poder comprobar con la Biblia, porque en este momento las estructuras sociales no estaban divididas como están ahora. Es más, hasta antes del siglo XVI tú o eras abogado, o eras filósofo, o eras médico, o eras teólogo. ¿Y ya? Hoy no. Hoy tenemos un panorama tan amplio y tan grande acerca de la realidad que la iglesia no puede seguir enfrascada en solo una cosa. Tenemos que ver toda la gama de la realidad e intentar, en la medida de lo posible, ser una comunidad de fe y servicio en todo eso. Y entonces, ¿saben qué ganamos con todos esos, mis queridos hermanos? Una palabra que quiero que todos nos aprendamos: credibilidad. Sencillo. Credibilidad. Y entonces, con la cabeza en alto, voy a poder llegar y decirle a cualquier persona: hermano, vente a la iglesia. Esto te va a ayudar a ti, le va a ayudar a tu comunidad, le va a ayudar a tu familia, le va a ayudar a la sociedad, y haciendo eso le vas a dar la gloria a Dios. Con la cabeza en alto podría llegar a decirles eso. Porque acabamos de ganar credibilidad, algo que todas las iglesias hemos perdido desde hace muchos años. Entonces, mis queridos hermanos, antes de irse Pablo les dice: pierdan todo lo que quieran,
pero por favor no pierdan su credibilidad. Porque el día que pierdan la credibilidad, han perdido todo como iglesia. Nadie les va a creer. Nadie va a querer estar con ustedes. Nadie va a querer congregarse con ustedes. Y repitiendo lo que ya hemos dicho anteriormente, es que Dios sí tiene serios problemas con los hipócritas. ¿A poco no dijimos eso? No era con el pecador. O sea, el pecador sí, obviamente tenemos que cambiar, pero peor que un pecador es un hipócrita, y eso sí le cala a Dios, terrible. No podemos ser eso. Por eso El Dorado es una iglesia de autoanálisis, porque siempre vamos a estar analizándonos, a ver qué nos falta, a ver en qué hemos cometido errores, a ver cómo podemos seguir contextualizándonos, a ver cómo podemos seguir renovando el mensaje de la palabra. Y somos una comunidad de servicio y de fe. Hermano, no se pierda el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a seguir hablando sobre comunidades de servicio y de fe, ahora con ejemplos en historias bíblicas, en momentos bíblicos. Y para cerrar todo esto vamos a tener un invitado especial que yo estoy seguro que les va a volar la cabeza. Un pastor amigo mío, increíble, igual, entrado en el mismo tema con toda la credibilidad del mundo, porque lo ha hecho. Y quisiera que lo conocieran. No se pierdan los próximos capítulos, hermanos. Que Dios los bendiga de todo corazón. Vamos a ser una comunidad de servicio y fe. Amén.